si va a haber trabajo en la Argentina, vamos a decir, para mí no. Veamos. ¿Cuándo se fue el trabajo? Porque acá había trabajo. Acá cuando venían los barcos, existían los vagos, los que no querían trabajar. Lo que sucede es que el argentino tiene en su ADN, porque decían crisol de razas porque vinieron de todas las naciones, o de casi todas, pero el ADN tiene un 30% bueno y un 70% de gente que si no es mala, no hace nada ante el que están golpeando en el piso. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vine a trabajar acá, vine a trabajar al colectivo, con la enseñanza de mi padre que cuando allá tras la sierra quería trabajar, trabajaba 4 o 5 años y se terminaban los trabajos que estaba haciendo. Trabajos después peligrosos. Él era injertador de poder, terminó en el segundo trabajo cuando ya tenía 3 hijos, con 28 años, a dinamitar a 280 metros de profundidad en la mina de los Cóndores San Luis. De allí le ofrecieron ir a Jujuy. Allá cuando salió todo bien, cerraron por intereses de las multinacionales, en la calle de nuevo. Terminó recluido en la montaña en una construcción que no viene el caso de quién era. Y de allí vino a hacer 11 años en una fábrica. Y conversábamos que había sido un error por parte de él decir que no eran buenos los sindicatos, porque acá le habían dado poder al obrero para defenderse y le habían dado derechos que nunca tuvo para jubilarse algún día, una obra social para no tener que ir a un hospital a que el sorteo de la vida dijera si salía o se quedaba adentro, como estábamos acostumbrados allá en el campo. Pero siempre le voy a agradecer esa sinceridad de que al decirme el tema de que un trabajador tiene que tener sus derechos, yo le decía que la pena era de que los jerarcas sindicales, los popes sindicales, aprovechaban el poder que le daban esos obreros que tenían afiliados para condicionar empresas, gobiernos, y ahora me preguntan si va a haber trabajo. ¿Y qué es lo primero que se le enseña al trabajador? Las patronales son nuestros enemigos. Entonces, ¿yo por qué voy a abrir una empresa? Te dice
gente que tiene dinero y que puede abrir un negocio y no lo abre. Que fui a ver el complejo industrial Berazategui en los años 90, que en mi empresa donde trabajo estaba pasándola muy mal, y yo lo primero que dije, comentando con un amigo que trabajaba en la empresa, va a abrir Peugeot nuevamente, vamos a ver allá y ofrecerles, vamos a decir, los horarios que teníamos antes. Antes teníamos, vamos a decir, para mover, teníamos 6.000 boletos diarios, 3.000 de ida, 3.000 de vuelta. Mandábamos colectivo a la mañana, a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana. Y sacábamos, vamos a decir, a las 15 y a las 16 y a las 24. A las 24 2 colectivos. Entonces, vamos a decir, eso sumado a la fábrica de alpargatas, a los laboratorios, Abbott, Pepsi, cientos de empresas. Yo un día llevé a un tío de mi señora a Berazategui y lo dejé en Rigoló, que está al frente de la estación de Berazategui. Y había parado un tren. Y yo conté los vagones. Tenía 10 vagones. Venían de Capital. Berazategui, estamos hablando, ¿eh? El tren iba a La Plata. Se vació toda esa cantidad de vagones. Se vaciaron. 200 pasajeros por vagón. Bajaron 2.000. Y veía que no arrancaba el tren para La Plata. Digo, que cambiarán de máquina y vuelve. En eso estoy cuando veo, vamos a decir, que para uno de La Plata, dirección a Capital, también, vamos a decir, con 10 vagones, también lleno y también se vació. Entonces digo, ya son 4.000 personas que vienen a trabajar. Por supuesto no venían a trabajar todas en Rigoló, donde trabajaba el tío de mi señora. Lo que sucede es que había muchas fábricas y grandes. Allí cerca estaba Ducilo, un monstruo, la Super League. Y todo eso llegaban por vía de tren, colectivos. La gente no tenía tantos autos como hay ahora. Y cuando decían mañana no se trabaja, no se trabajaba. El que mandaba era el sindicato. Y a mí me dolía el alma, porque yo decía, pobre mi viejo, a veces me ha parecido verlo llorar allá. Pero bueno, era muy joven y no comprendía. Yo tenía 20 años y no comprendía cosas que comprendí después. A veces eran necesarios ciertos movimientos que hacían los sindicatos y a veces era un abuso. Y yo les voy a contar lo que yo viví. No me voy a ir ni a Perón, ni a por qué los compadres Juan Lavalle mata a su compadre Dorrego, dos generales del ejército argentino, allá en 1820. Uno le tiene que prestar la chaqueta al que va a fusilar y darle papel y lápiz para que le diga a la esposa. Y por intereses, porque el país estaba naciendo y porque era el siglo XIX. Pero en el siglo XX yo viví cosas, yo voy a contar lo que yo viví. ¿Y por qué digo, acá no va a haber trabajo fácilmente? Acá tiene que ser medio suicida el que le da trabajo. Porque es un país que se volvió muy caro para dar trabajo. Acá, por ejemplo, para una jubilación. Nunca hubo jubilaciones buenas en este país. Pero encima, mientras menos trabajadores aportan, más difícil se hace que te den una jubilación como la gente. Entonces hoy tenemos un trabajador 1,1
por un jubilado o una persona que tiene el plan social. Acá hay 9 millones, vamos a decir, que alimentan a 8 millones. No da, si somos 43 millones. Y ustedes me dicen si yo creo que vamos a tener 27 millones de trabajadores. Bueno, discúlpenme que sea pesimista, y yo no creo que lo vean ni los nietos. Porque este país ha vivido cosas gravísimas. A los procesos militares que derrumbaron procesos democráticos, a militares que no sabemos si eran tontos, bobos o ineficaces nada más. Porque por supuesto que si hay que defender la patria, hay que defenderla, y hay que defenderla bien. Y bien es atento a la relación de fuerza y quien sea, según quien sea. Este país, en la época de que yo puedo hablar, vamos a tomar el año 65, yo tenía 15 años, se hablaba permanentemente de un presidente en el exilio que se llamaba Juan Domingo Perón, que había sido un coronel del ejército y después general, y que había sido derrocado en el 55 y que vuelva, y que vuelva, y que vuelva, y ponían excusas para eso, para condicionar los gobiernos. Y la Guerra Fría, ese conflicto, vamos a decir, hipócrita entre la Unión Soviética y los yanquis, sembró de muerte con la propia sangre de los pueblos donde estaban, no de miembros de la Unión Soviética, ni no miembros de los yanquis, sino de los pueblos. Y usaban como base de operaciones Cuba, que estaba solventada por la Unión Soviética. Ellos tuvieron sus problemas. Pero lo que a mí me duele es que argentinos hayan ido a prepararse para matar a argentinos a Cuba, o a El Salvador, o a Panamá, pero mayormente Cuba, que los preparaban militarmente, les daban armamento con la ayuda económica de la Unión Soviética. Entonces yo les digo que esa guerrilla que amaba Ernesto el Che Guevara habrá servido para sacar un dictador en Cuba, pero sacaron un dictador para poner otro, tal vez otro más bueno, tal vez otro con mejores ideas, pero no para conseguir libertad. Nosotros, como sea, en este país siempre hemos tenido libertad. Lo que pasa es que siempre hemos estado en un aquelarre, porque la guerrilla llegó y no tardó mucho un muchachito santiagueño, Mario Roberto Santucho, junto con un sindicalista de apellido Tosco, muchacho joven, en producir un movimiento guerrillero estudiantil, obrero estudiantil, llámenlo, pero que sacó al gobierno de Onganía, presidente de la nación de facto, que había sacado a Arturo Humberto Ilia, un presidente de origen radical, que estuvo del 63 al 66, y que le hicieron la vida imposible los sindicatos. Y tomas de fábrica de los subversivos.
Subversivo porque subvierte en el orden constitucional, por eso es subversivo, o lo llamamos guerrillero. Entonces el militar que no sabía hacer las cosas o hacía las cosas mal se excedía. El guerrillero que venía, vamos a decir, con banderas de otro color, o que usaban la estrella roja, vamos a decir, que indicaba, vamos a decir, que podía ser, vamos a decir, de la Unión Soviética o de China, porque eran marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas. No eran partidarios de lo que mayormente en Occidente ha hecho crecer los pueblos. Fue un golpe durísimo. ¿Por qué? Porque no es solamente que hayan sacado a un dictador que dejó en su puesto a otro dictador que al año, vamos a decir, dejó el puesto a otro dictador. Vaya, vamos a decir, la vida que yo tenía, que tenían mis amigos, mis amigas, mis familiares. Si yo le estoy diciendo que en el 66 habían sacado un presidente, habían subido los militares, ya estábamos en el 73, estaban los militares. Y mientras tanto, las fábricas, vamos a decir, se tomaban, había secuestro de personas, muertes de personas secuestradas o por una bomba mal colocada o bien colocada o por matar a un militar, boom, toda la familia. Entonces, sabemos que por lo que la mayoría ha quedado, para no discutir, 30.000 desaparecidos con los militares, del 76 al 83. Pero 13.000 figuran en el registro civil entre soldaditos y niños muertos por la guerrilla, por buscar el Estado socialista que mejorara a la gente. Ahora, la pregunta es si va a haber trabajo o no va a haber trabajo. Dejemos de lado que hubo un bandor que cuando Perón estaba exiliado en España, que habían sacado en el 55, en los años 60 y parte de los 70, practicó el bandorismo, lo que llamaban el bandorismo. Timoteo Bandor. ¿Ayudó a quién? ¿Ayudó al trabajador? No, ayudó a que las fábricas dudaran mucho, vamos a decir, en quedarse, ni que hablar que viniera alguna. Entonces, yo vi que se empezaban a ir las fábricas. Yo empecé a ver que las fábricas se cerraban. Yo trabajaba en el colectivo. Entonces, cuando trabajaba en el colectivo y veía que cambiaba una persona que iba vestida de trabajo, o veía una persona grande que a pasear no iba a las 5 de la mañana. No, los veía a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, a gente que salía, vamos a decir, mujeres preferentemente, vamos a decir, o a pagar algo, o a comprar algo, o a trabajar en alguna casa por algunas horas. Estaba cambiando, vamos a decir, la modalidad de trabajo. Las fábricas se estaban cerrando. Hubo 40 empresarios secuestrados y muertos. Secuestrados y devueltos, vamos a decir, mediante un rescate. Famoso fue por los montoneros. Estaba Firmenich, Chaval Medina. Habían debutado con la ejecución de Aramburu, que era el que había dado el golpe militar contra Perón en el 55. Estoy hablando en el año 70, que
de la juventud peronista, católica, de la universidad, de lo que sea, salió, vamos a decir, este grupo montonero que después fue un grupo armado que junto con el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde estaba Santucho, estaba Norma Rostito, estaba Riordan Merlo, eran gente que se empezaba a nombrar más que los funcionarios de los gobiernos, porque esta gente tenía mucho poder de fuego y poder, vamos a decir, internacional. Entonces, si vamos a volver a tener trabajo, dígamelo ustedes. El presidente Isaura lo mataron. Al presidente de la FIA lo mataron. Secuestrados y muertos. De Peugeot, secuestrados y muertos. Alpargatas, secuestrados y muertos. Y después los empresarios, muchos empresarios gauchos, empresarios de acá, porque ellos tenían que recaudar dinero, vamos a decir, o para sus fines propios o para la causa. Hasta que llegó el 75, víspera de Navidad, y el ERP, que había empezado tomando un territorio en la selva tucumana, que necesitaron de un grupo comando, una compañía completa en Tucumán, en la selva tucumana, porque se enfrentaban estilo guerrilla guevarista, con uniforme y a todo nada. Voltearon entre helicópteros y aviones 4 o 5 de estos. ¿No? Era una lucha fuerte y con buen armamento. Lamentablemente para nosotros que estábamos en el medio, lo único que queríamos era trabajar. Yo había sufrido la infancia y la juventud sin poder, vamos a decir, trabajar. Más que aprender a arar tras un caballo, vamos a decir, que tiraba un arado, o una rastra, o un tablón para aplanar o surco. Entonces, por suerte me pudieron dar estudios mis padres. Y vengo acá que tengo todo servido y me encuentro con estas cosas. Yo nunca estuve contento. Y menos porque nada vale una vida. Perdí muchos amigos, porque este tema conmigo no iba, ni de un lado ni del otro. Nosotros teníamos dentro de todo, en los años 60, un lindo país. Teníamos un lindo país. El país había crecido con lo que había cobrado el Estado argentino después de la Segunda Guerra Mundial y con todos los adelantos tecnológicos que vinieron. En el interior no se veía mucho, pero aquí sí. Allá íbamos a espiar una televisión en una casa de alguna persona pudiente. Acá prácticamente en todas las casas había un televisor. Entonces, imagínense, los Alonso, los Tosco, los Bandor, los Ongaro, los Rucci, sindicalistas, buenos, malos, entregadores, luchadores. Pero los guerrilleros, ¿qué otra cosa que muerte consiguieron? Le dieron pie a los militares
esos prepotentes, bobos y tontos, porque ni siquiera hicieron el trabajo bien como lo hicieron en otros países, entre comillas, bien. Entonces, yo les digo, si tuvimos tantas fábricas, pero llegamos a tener en un lapso que va de los años 70, 69, 76, digamos, 77, más de 10.000 establecimientos tomados, donde el trabajador no podía trabajar porque estaban tomados, o por la guerrilla, o por los sindicalistas, o por lo que fuera, y entre ellos peleados. Y vino Perón en el 73, y en el 74 los echó un 1 de mayo, y peor se puso la cosa, entonces hicieron un grupo paramilitar, otro más que se agregaron, vamos a decir, también para sangre y muerte. Eso no se le olvida al que invierte, al que está afuera. Porque dice, ¿qué es lo que le queda a la Argentina que a nosotros nos pueda ayudar? Tiene riquezas naturales como ninguno, pero el pueblo que tiene es un pueblo que lo podés llevar para un lado o para el otro. Porque alguien, vamos a decir, hizo prender la idea de que se podía vivir de otra manera y que si esa manera, vamos a decir, para ponerla y llevarla a cabo era necesario, vamos a decir, hacerla con un fusil en la mano, te entregaban un fusil. Si era necesario ponerle una bomba debajo de una cama a un militar, que vuele él y los hijos. Si era necesario ponerlo, vamos a decir, en un cine, y que vuelen los que tengan que volar. Entonces murieron niños, murieron las esposas de los militares y no militares, murieron funcionarios públicos, murieron gremialistas. El gremialista que no iba por la misma línea también era, vamos a decir, apuntado. La guerrilla mata a Rucci, secretario general de la CGT, cuando Perón gana las elecciones. A las 48 horas lo matan en un hecho denominado Operación Traviata. A Bandor, que tanto había hecho cuando vino Perón, la operación Judas, le metieron una docena de balazos de la cintura para arriba. Uno de los organizadores del Cordobazo, Agustín Tosco, murió de septicemia. Le negaron, vamos a decir, la posibilidad de curarse una infección que le abarcó todo el cuerpo y lo mató. Tenía 45, 46 años, más no tenía. Mario Roberto Santucho en el año 76 entró un cuadro militar y él y el segundo, que se iban esa noche a Cuba con los pasajes en la mano, alguien los vendió, se terminó la vida de Mario Roberto Santucho, recibido de contador en la Universidad Nacional de El Salvador, allá en el Tucumán. Un desastre. Un desastre. Por eso fuimos a la fábrica, al complejo industrial Berazategui. Y les cuento esto porque no lo he contado mucho. A mucha gente no le he contado, porque no viene al caso. Ahora porque me están preguntando si va a haber trabajo. Yo tengo miedo, por no decir el convencimiento, que acá podrá haber un poco más de trabajo.
pero trabajo para que cumpla las necesidades, para que el país crezca, no va a haber. Dios quiera que me equivoque. Yo fui al complejo industrial Berazategui, que está en el kilómetro 37 de la ruta 2. Me atendió luego de la sorpresa de que cuando pregunté en portería por el gerente, me dijo, ¿cuál de ellos? No sé, no lo conozco. Vengo, vamos a decir, porque quiero ver, vamos a decir, si van a necesitar colectivos y esas cosas. Me dice, mire, hable, vamos a decir, con el gerente de producción. Bueno, entro a hablar con el gerente de producción. Y se me fue el ánimo en 15 minutos. La planta iba a abrir para 400 obreros, no para 3.000 como antes. Y esa planta de 400 obreros iba a estar con 4 empresas que no tenían nada que ver una con la otra. Una de las empresas era la que iba a dar de comer, que traían la comida de afuera, no ahí adentro. Venían con un camión, 2 camiones, y le daban de comer a la gente. Porque si eran 400 obreros, en 2 turnos, si dividías no tenías más de 70 por turno, porque eran 3 secciones. Así se trabaja. Hoy se trabaja así. ¿Y por qué creen que se trabaja así? Se trabaja así porque ellos tienen memoria. Y nosotros también tenemos memoria. Pero nosotros en el ADN está la mentira. Nos gusta mentir. Hemos sido criados como que da lo mismo ser mentiroso. Da lo mismo ser honesto. Lo dicen algunas letras de algunos tangos. Pero los hombres de bien no actúan de esa manera y no me voy a bañar con agua bendita. Pero yo le digo a usted, señor, usted, señora, si ve esto que le estoy diciendo, acá va a haber trabajo, si es que alguna vez lo hay, cuando el político que asuma cumpla, cuando el político que asuma haga que se comprometan las fuerzas sindicales, porque hoy no está la guerrilla, tampoco están los militares, pero están los sindicatos más fuertes que antes. Y el gobierno mucho no puede hacer, por lo que veo, por lo que vengo viendo en los últimos 20 años. Entonces, tenemos, vamos a decir, mucha gente sin trabajo, mucha gente con planes sociales, desde hace muchos años. Pronto empezará la tercera generación de los que viven de la dádiva del Estado. ¿Ustedes creen que esa gente va a ir a trabajar? ¿Que va a aprender a madrugar? ¿Que no ha aprendido ya todas las mañas de aquella persona que no trabajó, pero que se hizo rico en dos años? Cuando uno en toda una vida consiguió una casa y con suerte un coche. Porque hay que hacer estudiar a los hijos y porque los impuestos son tan altos, vamos a decir, ahora los servicios también son altos y se hace muy difícil. En cambio, aquella persona que no es honesta, aquella persona que es audaz, la que no tiene problema de ir por el lado oscuro, a donde está el poder,
y desde allí, desde el poder, hacer sus negocios. Está muy acostumbrado, vamos a decir, este país a eso, a eludir, a evadir. ¿Cómo puede poner un negocio que pague todos sus impuestos y son tan altos y lo tornan imposible, vamos a decir, de competir con el que está al lado, que no paga esos impuestos, pero que tiene un amigo en una ventanilla donde, vamos a decirle, firman y sellan una presentación o una declaración jurada? Entonces, mi respuesta, lamentablemente, y vuelvo a repetir, quiera Dios que me equivoque. Veo muy difícil que haya el trabajo suficiente aquí en la Argentina. Muchos trabajan para que le vaya mal al gobierno. Y cuando venga el otro gobierno, estos van a trabajar para que el otro le vaya mal. Está en el ADN del argentino. Desde que Lavalle fusiló al compadre. Buenas noches.